Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a esta convocatoria. En la misma línea de años precedentes, ofrecemos a la sociedad extremeña toda la información de que disponemos sobre la evolución del despliegue fotovoltaico en la región. Con base en los datos de Red Eléctrica Española, que ha publicado en su sistema Red Data respecto de la previsión de cierre del 2021 del sistema eléctrico de España y de las comunidades autónomas, se puede concluir que la tecnología solar fotovoltaica mantiene su empuje en la región. Tras un buen año 2020, en 2021 se ha consolidado esta tendencia positiva. Extremadura avanza con un paso firme, siendo líder por segundo año consecutivo en cuanto a la potencia solar fotovoltaica instalada, con 3.804 megavatios puestos en servicio a 31 de diciembre del 2021. El año pasado se han instalado 1.235 megavatios nuevos en nuestra región, con 21 nuevas plantas. A ellas, no obstante, se unen otras 10 instalaciones finalizadas con una potencia autorizada de 254 megavatios que han obtenido la puesta en servicio y están en proceso de ser contabilizadas por Red Eléctrica de España. En conjunto, Extremadura ya sobrepasa los 4.000 megavatios fotovoltaicos instalados en la región. Volviendo a los datos contabilizados por Red Eléctrica para el 2021, la potencia fotovoltaica instalada en nuestra región, esos 3.804 megavatios, suponen el 26% del total nacional, lo que nos mantiene en lo más alto. Extremadura sigue en cabeza y aumenta la distancia con otras comunidades autónomas. Los 1.235 megavatios nuevos en nuestra región el pasado año suponen un crecimiento interanual del 46%, alcanzando un nuevo récord de capacidad y consiguiendo el objetivo que nos hemos marcado de poner en servicio en torno a 1.000 megavatios nuevos al año. Otro hito a tener en cuenta es que el total de la nueva potencia que se ha instalado en España en 2021, que son 2.893 megavatios, el 43% se ha localizado en Extremadura. En el mix energético regional, la potencia fotovoltaica instalada supera ya ampliamente a la hidráulica, que asciende a 2.277 megavatios, y a la nuclear, con 2.017 megavatios. En apenas 3 años, el peso de la fotovoltaica ha dado un gran salto. Ha crecido desde el 9,8% que suponía en 2018 hasta el 42,7% que representa actualmente en nuestro mix energético. Tenemos actualmente 160 plantas fotovoltaicas puestas en servicio entre 1 y 500 megavatios de potencia instalada, ubicadas en 87 municipios que ocupan 10.470 hectáreas, el 0,25% del territorio regional, el 0,25%. De ellas, solo 7 tienen una potencia superior a los 50 megavatios. De las 21 nuevas plantas que se han contabilizado como conectadas al sistema eléctrico el año pasado, 14, con una potencia de 677 megavatios, se localizan en la provincia pacense y las restantes 7, con una potencia de casi 558 megavatios, se ubican en la provincia cacereña. Además, como ya he comentado, existen 10 plantas con una potencia de 254 megavatios compuestas en servicio, que cuentan con puesta en servicio y que están pendientes de contabilizar por Red Eléctrica de España, que se localizan 6 en Cáceres y 4 en Badajoz, repartiendo al 50% la potencia instalada. Por otro lado,
y junto a lo ya puesto en servicio, en este momento existen 183 proyectos fotovoltaicos adicionales en cartera que cuentan con viabilidad para conectarse a la red, que ya sabéis que es un requisito clave para el desarrollo de los proyectos, con una potencia de 5.860 megavatios. Bien, pues el 96% de esa potencia se encuentra en tramitación administrativa, concretamente en 164 proyectos, lo que refleja un alto grado de materialización de las iniciativas empresariales. Bien, de esos 164 proyectos, 21 se encuentran en construcción ya, se encuentran en obra, con una potencia de 1.130 megavatios. De estos, 12 se localizan en la provincia pacense, con una potencia de 410 megavatios, y los restantes 9 se localizan en la provincia cacereña, con 720 megavatios. Esto es, acogiendo el 64% de la nueva potencia regional, derivado en gran parte de la construcción de la planta Francisco Pizarro en Torrecilla de la Tiesa y Aldea Centenera. Además de esos 21 proyectos que se encuentran en obra, como digo, existen 39 proyectos con una potencia de 865 megavatios que ya cuentan con autorización administrativa, estando pendientes exclusivamente de que sus promotores decidan llevarlo a cabo. Finalmente, cabe destacar que existe una cartera de 104 proyectos con una potencia de 3.643 megavatios que se encuentran en fase de tramitación para obtener las autorizaciones administrativas. En conjunto, estos datos avalan las positivas perspectivas que el despliegue fotovoltaico mantiene en nuestra región en los próximos años. Se trata de un fuerte proceso inversor y cuyo desarrollo está siendo, además, impulsado por la extensión de la compra corporativa de energía verde. En 2022 se pondrá en servicio la planta Francisco Pizarro con una potencia pico de 590 megavatios equivalente a potencia instalada de 503 megavatios y que es, por el momento, la mayor planta fotovoltaica de Europa. Pero, como podréis ver en la información que os hemos entregado, en las 21 plantas incorporadas en 2021 no solo existen grandes proyectos, también fomentamos proyectos pequeños y medianos que se han distribuido en todo el territorio en 15 localidades, desde la planta menor que se puso en servicio en Lobón, de 2,2 megavatios, hasta la mayor en Ceclavín, con una potencia instalada de 273 megavatios. Avanzamos así hacia una transición energética equilibrada en tamaño y especialmente implementando un nuevo modelo de desarrollo económico no contaminante, sostenible, a la vez que rentable económicamente. En esta misma línea me gustaría destacar la huella positiva, directa e indirecta, inducida, que el desarrollo fotovoltaico está teniendo en la región como palanca de crecimiento de la economía regional y de la generación de empleo. Las 21 más 10 plantas que se han puesto en servicio desde comienzos del 2021 han conllevado una inversión estimada cercana a los 900 millones de euros. A ello hay que unir los ingresos fiscales que los ayuntamientos obtienen y que estimamos en torno a los 15 millones de euros. La nueva potencia implica además generar energía limpia suficiente para abastecer 828.000 hogares al año, evitando la emisión de 585.000 toneladas de CO2 anuales. En cuanto a la incidencia en el empleo, lo cierto es que no podemos facilitar un dato exacto porque los efectos expansivos de estas inversiones afectan a sectores muy diversos. Sería simplista y poco representativo circunscribirse exclusivamente al epígrafe de energía de la Seguridad Social.
Estimamos, en función de la nueva potencia instalada de esas 21 más 10 plantas, que se han generado en torno a 700 empleos nuevos directos en la operación y mantenimiento de las plantas, que se sumarían a la consolidación, según la EPA, de 5.050 ocupados en el sector del suministro de energía. Por su parte, con datos del SESPE, en 2021 se realizaron 2.214 contratos específicamente a instaladores de placas solares. Y el efecto sobre el mercado local de trabajo en algunos de los municipios en los que se han construido las plantas es más que evidente. Así, en Solana de los Barros, los contratos en 2021 crecieron un 32% sobre los registrados en 2020. En Tejeda de Tietar, un 54% más. En Valdecaballeros, un 30%. En Bodonal de la Sierra, un 36,7%. En Fregenal de la Sierra, un 35%. O en Majada, un 33%. Todas ellas, quiero recalcarlo, son zonas de ámbito rural. Desde la Junta de Extremadura seguimos trabajando para que el mayor valor añadido posible se quede en Extremadura y beneficie a sectores como la construcción, la industria del metal, los servicios de ingeniería y mantenimiento, además de incentivar la investigación y la innovación, como pone de manifiesto la próxima construcción en nuestra región del Centro Ibérico de Almacenamiento. Además, hay que reseñar el factor de atracción empresarial que está suponiendo el despliegue renovable en Extremadura por la reducción de los costes energéticos y, por tanto, la competitividad que ello conlleva. El proyecto de diamantes sintéticos en Trujillo yo creo que es el mejor ejemplo de esto. Tengo que recordar que la energía solar es la más barata y que su mayor presencia en el mercado eléctrico debería traducirse en una rebaja general de los precios de la luz y que, además de ser la más económica, es la tecnología más limpia y, por tanto, con la fotovoltaica en planta y también con el autoconsumo, estamos avanzando de forma decidida hacia una economía climáticamente neutra a lo largo de esta década. Seguiremos dando los pasos necesarios para potenciar los beneficios sociales y climáticos en el sector energético que puede proporcionar a la región. La Junta de Extremadura va a seguir apostando política y administrativamente por potenciar el despliegue renovable porque supone un gran revulsivo para la economía extremeña. En conclusión, en 2021 el despliegue fotovoltaico en la región mantiene su pujanza. Extremadura, con 3.804 megavatios puestos en servicio, continúa a la cabeza de la instalación de energía solar fotovoltaica en España. De facto, ya hemos superado los 4.000 megavatios de potencia fotovoltaica instalada. El 43% de los nuevos megavatios fotovoltaicos instalados en España lo hizo en nuestra región. 1 de cada 4 megavatios del total de España se ubica en Extremadura. La potencia fotovoltaica instalada en la región se duplicó y supone ya un 42,7% del mix energético regional. Somos un referente en materia renovable. Ese, precisamente, va a ser uno de los mensajes de nuestra región que se va a mostrar en la próxima Exposición Universal de Dubái, precisamente que estamos construyendo un futuro sostenible. Nada más y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? Hola, consejera, buenos días. 2 preguntas. Una, si no me equivoco, el Plan de Energía y Clima de Extremadura 2021-2030 prevé la instalación de 11.000 megavatios, 8.000 de solar, más o menos. Con estas cifras, creo que ya ha dicho unos 4.000 ya. Me gustaría que valorase si se va a alcanzar por toda esta cifra. Eso por un lado. Y también ha dicho que bueno, la energía solar es la más barata, que se puede aportar en la red. La energía eléctrica ahora mismo tiene los precios que tiene.
¿cree que pronto podrían bajar y ser más domésticos para todo el mundo? Muchas gracias. Sí, con respecto a la primera pregunta que hace, les recuerdo que nuestro Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima se ha marcado unos objetivos a horizonte 2030. Estamos en 2022, quizás al comienzo de esa década, pero lo que sí puedo decir hoy es que estamos en la senda de alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado. Con respecto a la segunda cuestión, ya sabéis que los precios de la energía que estamos viendo todos los días sobre los que se habla en los distintos medios de comunicación, estos elevados precios a los que estamos asistiendo, pues obedecen a cuestiones que bueno, pues que no se circunscriben precisamente al ámbito regional, que tienen que ver con el aumento de los precios de derechos de emisiones, con el aumento del precio del gas, ¿no? Yo creo que desde una perspectiva regional estamos trabajando en la línea en la que podemos trabajar, que es en el incremento de la penetración de las energías renovables, precisamente para disminuir esa dependencia energética de esos combustibles fósiles, que son los que están originando y están impactando en el precio de la energía eléctrica. Sí, yo le quería preguntar por dos cuestiones, consejera. La primera, ha hablado de energía fotovoltaica, pero me gustaría saber un poco lo que se sabe o lo que se está moviendo en la consejería con respecto a esos proyectos de energía eólica que hay previstas más o menos en la zona de la Sierra de Montánchez, que han tenido ahí sus problemas con la sociedad. Hay una parte que lo apoya, otra que no. Me gustaría saber un poco cómo va ese proyecto. Y después le quería preguntar, esta semana en la Comisión de Transición Energética se ha hablado de la fotovoltaica y, por ejemplo, han puesto otros modelos sobre la mesa. Uno de los aspectos era la seguridad jurídica y hacían referencia a una planta en concreto, que era la de Usagre. Me gustaría saber un poco cuál es la situación que tiene ahora mismo esa planta. Gracias. Muy bien. Bueno, pues con respecto a los proyectos eólicos y concretamente respondiendo a su pregunta sobre los proyectos de la zona de Montánchez, decirle que siguen en tramitación. Estamos con el análisis técnico dentro del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria al que se someten todos y cada uno de los proyectos que tramitamos, renovables que tramitamos en la consejería y, bueno, esperemos poder finalizar todo ese proceso de evaluación de impacto ambiental pues, en los próximos meses. Sí que se ha producido una circunstancia con respecto a otros 3 proyectos eólicos que se encontraban en tramitación en la zona de Conquista, García y Madroñera, y es que el promotor ha solicitado la devolución de los avales dentro de lo que establece el marco nacional, y eso lo que significa es que cuando un promotor solicita la devolución de los avales y se devuelven esos avales, la comunidad autónoma lo comunica al operador del sistema, en este caso a Red Eléctrica de España, y lo que provoca es que se cancelen la viabilidad para conectar a la red. En este momento lo que hemos recibido es la solicitud y vamos a proceder a tramitar la devolución de los avales. Y con respecto a lo que comentaba sobre la comparecencia de algunos colectivos, ¿no? Bueno, yo, por nuestra parte, como reflexión, ¿no? Se pronuncian por un modelo energético exclusivamente distribuido con una potencia máxima de 5 megavatios. Yo creo que algunos se pueden permitir esa demagogia, quizá, defendiendo un modelo que nosotros consideramos poco realista para conseguir lo que se pretende precisamente, que es una economía climáticamente neutra cuanto antes. Bajo nuestro punto de vista, ese modelo que sobrevalora lo pequeño no tiene en cuenta la realidad demográfica ni productiva
ni de nivel de renta de esta región. Con 200 megavatios como máximo en los tejados extremeños que ha previsto IDAE para el 2030, no cubriríamos nuestra demanda regional una vez que no contemos con la energía nuclear. Tendríamos que poner encima de la mesa cientos de millones de euros públicos para subvenciones, mientras que estas 21 plantas que hemos comentado, que se han puesto y se han contabilizado en 2021, se han construido de forma absolutamente privada, sin ningún tipo de ayuda. Por lo tanto, ante la disyuntiva renovables sí, pero no así, nosotros entonces decimos, ¿entonces cómo? ¿Cómo alcanzamos esa neutralidad climática? El no así, bajo nuestro punto de vista, lleva al nunca, al inmovilismo. Bajo nuestro punto de vista es una postura utópica que quiere todas las ventajas, pero desde luego ningún inconveniente. Si ya llevamos retraso en el despliegue renovable, como afirma la Agencia Internacional de la Energía, ¿cómo vamos a aceptar una moratoria como piden estos colectivos? Perderíamos competitividad. ¿Extremadura también debe dejar que pase ese tren? En la era de la globalización seguimos apostando exclusivamente por la proximidad, por los localismos. No nos engañemos, bajo nuestro punto de vista, detrás de esta postura hay una posición ideológica, yo considero, ya residual. En Extremadura nosotros no improvisamos. Nosotros tenemos una planificación para esta década, que es el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, con el que Extremadura ha fijado su contribución a los objetivos nacionales y europeos dentro, lógicamente, de sus potencialidades. Nosotros somos solidarios y por eso sería positivo, además, que se reconociese y se valorase la contribución de cada comunidad autónoma a los esfuerzos comunes del país, y la producción de energía renovable sin duda lo es. ¿Más preguntas? Es que era de seguridad jurídica. Me gustaría saber. Mira, Usagre es una planta cuya autorización administrativa correspondió por la potencia, por superar los 50 megavatios, correspondió a la Administración General del Estado. Actualmente se encuentra en servicio con normalidad. Nada más puedo comentar al respecto.